Lunes. Sí. ¿Nos pueden dar el convenio? Mire, no hay algún tipo de vínculo definitivamente entre Sin Censura y el gobierno federal, pero es exactamente lo que platicábamos nosotros antes de la conferencia de prensa mañanera, que es una situación verdaderamente histórica. Esa es la realidad. Imagínese usted, ante esta injusticia que existió durante muchos años, en la que gobiernos pasados, en la que sexenios pasados le daban la concesión, no solamente desde el Poder Ejecutivo en lo federal, también en los estados, le daban la concesión a farmacéuticas verdaderamente viles, malvadas, sin escrúpulos, que obtenían pues una gran ganancia del gobierno, pues les vendían los medicamentos a sobreprecio, todo con chanchullos y pláticas, reuniones con acuerdos en lo oscurito con funcionarios públicos. Obtenían grandes ganancias, dinero de nosotros, de los mexicanos, y nos proporcionaban los peores medicamentos, y de todos modos había desabasto. No se habla hoy en día de ese desabasto, señoras y señores, en tiempos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, se habla de un desabasto en estos momentos, y es más que clara la actitud de precisamente esas farmacéuticas y de los medios de comunicación a quienes tienen comprados, de esas esferas del poder que siempre pues han manejado este discurso, el discurso de apoyar siempre a los empresarios, apoyar siempre a las personas que tienen el dinero y la gente que se joda. Esa es la realidad. Eso ha ocurrido en México y ocurre en muchos países. Las farmacéuticas no tienen muchas veces escrúpulos, verdaderamente son pues estos sujetos y sujetas, que usted lo quiere ver de esa forma, estas empresas verdaderamente sin escrúpulos que lucran con el sufrimiento de los seres humanos. Ya ni siquiera quiero hablar de una nacionalidad, de los mexicanos, no. Lucran con el sufrimiento de los seres humanos. Y esta realidad a la que nos enfrentamos hoy, esto que da a conocer el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, este nuevo acuerdo, es definitivamente histórico. ¿Por qué, señoras y señores? Porque el gobierno de México va a estar actuando directamente con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, por sus siglas en inglés, va a estar actuando con ellos directamente con tal de obtener los medicamentos y distribuirlos. Explican en la conferencia mañanera cómo va a hacer esto, cómo va a hacer esta obtención de medicamentos y cómo se van a distribuir en México. A ver, vamos por partes. Esto es muy importante que usted lo conozca, porque verdaderamente esto es histórico, ¿eh? Esto es darle un verdadero golpazo en la cara, es un batazo en la cara para el neoliberalismo, ¿eh? Esa es la realidad, es descontarlos, es un knockout absoluto lo que está pasando en estos momentos. El neoliberalismo permite que las empresas dedicadas a la manufacturación de medicamentos abusen de los mexicanos, abusen de los ciudadanos del mundo, si usted lo quiere ver así, y les permite tener concesiones a sobreprecio. Bueno, pues hoy nos dan a conocer que el gobierno de México estará operando directamente, se lo repito, con esa Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la cual, a nombre de México, va a hacer las licitaciones en el extranjero, va a hacer las contrataciones en el extranjero de las empresas farmacéuticas que provean los mejores medicamentos y al mejor costo. Van a ser los que las adquieran y van a ser las que las proporcionen al INSABI. Verdaderamente esto es histórico, no nos vayamos con la finta, esto es absolutamente trascendental para México. Hoy, 31 de julio de 2020, tendrá que ser recordado en la historia de México, en definitiva. Señoras y señores, hoy se firma este acuerdo en el que se acaba con una impunidad absoluta, al menos en los medicamentos, lo más necesario. Algo que se ha venido manejando como una crítica directa al gobierno de López Obrador, un golpeteo directo. Esas mismas farmacéuticas han utilizado los medios de comunicación convencionales, han utilizado a los politiqueros, han utilizado a los pseudointelectuales para decir que el gobierno de México, el gobierno de López Obrador, que la Cuarta Transformación no le da medicamentos a niños con cáncer, a mujeres con cáncer,
que tiene a gente muriéndose porque no les proporciona los medicamentos, cuando son ellos los que están provocando el desabasto. Y ahora, así lo dice el presidente López Obrador en su última intervención, le solicita respetuosamente a Naciones Unidas que se pongan a actuar desde hoy y que para la próxima semana tengamos los medicamentos que los mexicanos necesitamos. Los medicamentos, se lo repito, los mejores, de mejor calidad y al mejor precio, al mejor costo. Esto es fundamental, señoras y señores, que ocurra esta situación absolutamente fundamental. Le quiero comentar que durante la conferencia de prensa mañanera, Ramón Flores, nuestro compañero Ramón Flores, le planteó al presidente López Obrador esas declaraciones desafortunadas que ayer hablábamos, que ayer platicábamos incluso en Sin Censura Nocturno, que le planteaba ya en su momento Vicente Serrano, en Sin Censura Nocturno. Felipe Calderón hace unas declaraciones muy desafortunadas en un foro de Venezuela, una transmisión que tiene desde su casa, en las que dijo que estaría a favor de un levantamiento armado. Él habla de las dictaduras en Latinoamérica, pero fíjese, Felipe Calderón, así como muchos otros personajes de la ultraderecha, han intentado convencer al público mexicano de que este gobierno, que no ha reprimido manifestantes, y cosa que le ha causado muchas críticas, que no ha exigido medidas coercitivas para la pandemia, para enfrentar la pandemia, es decir, medidas como las que ocurren de la forma más fascista en Jalisco, en Michoacán, un gobierno que no ha perseguido a adversarios políticos como en otros momentos, un gobierno que ha permitido que incluso personajes como Gilberto Lozano hablen de golpes de Estado y etcétera. Esos personajes como Felipe Calderón de la ultraderecha, esos personajes han manejado este discurso de que se trata de un gobierno autoritario, de un gobierno dictatorial. Y ojo con lo que está diciendo Felipe Calderón. Estaría a favor de un levantamiento armado en contra de las dictaduras de Latinoamérica, lo que ellos consideran dictaduras. Para ellos una dictadura verdaderamente no leen. Eso es lo más preocupante, no leen, no saben. Una dictadura pues es tal vez un gobierno de izquierda, sin saber que evidentemente en una dictadura tenemos un poder máximo de una persona detenta un poder máximo, un poder absoluto para detentar el Estado. Fíjese que en la República Romana, cuando había una situación de crisis, se establecía, solamente como dato cultural aparte, ¿no? Cuando había algún tipo de crisis, antes del imperio, se establecían las dictaduras. Esto es un proceso político, y ellos no lo saben. Ellos estudiaron ciencia política o derecho, no sé si no se acuerdan o qué chingados, pero bueno, se establecía una dictadura, en todo caso, en las crisis en las que dos dictadores tenían poder absoluto, y bueno, y hacían y deshacían en Roma, no crea que funcionaba muy bien frente a las crisis. Yo no veo, en definitiva, una dictadura en México. No la veo, y no veo que verdaderamente existan esas dictaduras muy al estilo de otros sexenios en México, ¿no? Cuando sí hubo una dictadura perfecta, por ejemplo, o de otros modelos latinoamericanos, pero bueno, con esa están. Y lo preocupante de esto es tener a un expresidente ya hablando de un levantamiento armado. Un expresidente que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra contra el narcotráfico, que destruyó familias. Mire, Felipe Calderón, ayer Javier Lozano decía que era un tipo intachable, badabín badabao, pero vamos, todos ellos se manejan sobre esta idea de ser absolutamente católicos, pro vida, absolutamente amantes de Dios, pero han hecho cosas terribles en su haber, tienen cosas terribles en su haber. Ese Felipe Calderón que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos y que estableció esa supuesta guerra contra el narco, en la que muchas familias quedaron destrozadas, en las que pueblos enteros desaparecieron en el norte de México, son pueblos fantasmas hoy en día. Esa andanada de violencia, esa sangría que provocó Felipe Calderón, pues nos tiene que preocupar ahora al tratarse del personaje. Si ese señor, cuando tuvo poder, provocó un verdadero holocausto para los mexicanos,
un verdadero genocidio para los mexicanos. Imagínense ahora asegurando que estaría a favor de un levantamiento armado. ¿Qué nos está diciendo? Y aquí el presidente López Obrador dice que no se va a enganchar como de costumbre. Con eso yo no estoy de acuerdo, no sé si usted esté de acuerdo. Dice el presidente López Obrador, como diría Calimán, serenidad y paciencia, dice el presidente López Obrador, que él no va a engancharse en un debate, en una confrontación. Aseguró que de parte de sus adversarios, de los conservadores, hay mucho nerviosismo y que por eso están así. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿eh? Debe estar muy preocupado Felipe Calderón. Nos lo decía Anabel Hernández. Desde principios de año ya se ha reunido con abogados para que lo asesoren por la gran preocupación que tiene ante las acusaciones a su mano derecha, su gran amigo, ese hombre con el que jugaba gocha en Los Pinos, con el que jugaba las escondidillas, Genaro García Luna, que hoy se encuentra aquí en los Estados Unidos detenido, acusado formalmente de conspirar para traficar cocaína a este país y de recibir millones de dólares por parte de un cártel de la droga. No solo eso, Estados Unidos sigue acusando a vinculados a Genaro García Luna y que en todo caso no serían los hombres per se de García Luna, serían los hombres de Felipe Calderón. Por supuesto que están preocupados. Y una persona preocupada, así como nos lo decía ayer esta aspirante a la gubernatura de Chihuahua, así como nos decía Carmen Almeida, que es la diputada suplente de Tatiana Cloutier, pues son una fiera herida. Son una fiera herida que con tal de salvar su pellejo está dispuesta a arañar, a morder, a atacar. Y eso es lo preocupante. Me parece muy bonito que el presidente diga que hay que tener serenidad y paciencia y que no se va a enganchar. Pero creo que es momento de tomar cartas en el asunto. Qué bueno que sea un gobierno absolutamente progresista en el que no haya persecuciones, pero si hay indicios legales para poder establecer una acusación formal por conspiración, por motín, por llamado a la violencia, pues no vería yo por qué no deberíamos actuar. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. No se las permitan. Lo quiero repetir hasta el cansancio. Francisco I. Madero, señoras y señores, el apóstol de la democracia, un hombre intachable que después de expulsar literalmente a Porfirio Díaz, ese dictador de más de 30 años de México, y de establecer elecciones libres en las que el pueblo sí votó por él, pues se vio envuelto en una serie de problemáticas por esos mismos conservadores de antes que no querían un cambio en México, que no querían un gobierno liberal, que no querían políticas de justicia social. Conservadores que le dieron hasta por debajo de la lengua y que fueron apoyados incluso por gobiernos extranjeros. Se establece un golpe de Estado. Y Francisco I. Madero, al ser el apóstol de la democracia y al ser el muy, bueno, esa es la palabra, el muy intachable, no permitió que se le persiguiera cuando había, razón suficiente a los que después tramarían su asesinato. No se nos olvide que Victoriano Huerta es descubierto en su trama de golpe de Estado por el hermano de Francisco I. Madero, por Gustavo I. Madero, con los pelos de la burra en la mano, en Palacio Nacional, en la oficina del presidente. Gustavo Madero le presenta las pruebas frente a Victoriano Huerta, al presidente Francisco I. Madero. Dicen que Victoriano Huerta casi se orina del miedo, que lloró, se arrodilló y le pidió perdón a Francisco I. Madero y le aseguró, jurando sobre sus hijos y sobre su tumba casi, que no era cierto. Y que Francisco I. Madero, señoras y señores, incluso regaña a su hermano. Gustavo, mira nada más cómo está este pobre hombre, llore y llore, esto debe estar diciendo la verdad. No, yo me estoy maravillado de que el presidente López Obrador tenga tan buenas intenciones y que sea, absolutamente progresista. Pero a él le gusta mucho la historia y sé que, no sé si él directamente, pero sé que gente cercana a él ve este programa.
Entiendo, por supuesto, que muchos de estos conservadores, de estos sujetos y sujetas de la ultraderecha, están intentando tener, pues picar de alguna u otra forma, provocar, pero un llamado a un levantamiento armado de un Gilberto Lozano, de un Felipe Calderón, ya son palabras mayores. Se le está advirtiendo. Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Lo decía el gran jurista, precisamente Romano Cicerón, quien constantemente es mencionado por el mismo presidente López Obrador al decir que la historia es la gran maestra de la vida. Él sabe de historia, él sabe lo que le pasó a Madero. Por eso es que la relación con los Estados Unidos es tan cercana. Pero aun cuando un gobierno como el de Estados Unidos no establezca relaciones precisamente con los conservadores y no les siga el juego, pues ellos siguen teniendo mucho poder, señoras y señores. Y señor presidente, con mucho respeto, si nos está viendo y se nos está escuchando, es momento de actuar. Sí, por supuesto, siga siendo usted un progresista, siga usted pues evitando a toda costa el autoritarismo, pero estos, los que fueron los autoritarios en su momento, los que abrieron las puertas del infierno para los mexicanos, están tramando situaciones muy oscuras. Y lo que los mexicanos, bueno, al menos este mexicano y muchos de los que nos ven y nos escuchan, queremos, es esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, la justicia. Lo que nosotros queremos, señoras y señores, es un país en el que también exista la justicia social, en el que podamos crecer libres, nuestros hijos puedan ir a la escuela sin tener que pagar por esa educación, que nuestras familias puedan atenderse, que nosotros podamos atendernos con un seguro universal de servicios médicos, que todos podamos tener medicamentos, que todos podamos tener oportunidades, que se acabe eso de, ay sí, este muchacho que viene de las mejores escuelas y de las mejores familias, a ese sí le vamos a dar el puesto y a ti no, tú que eres del pueblo, tú no, que se acabe eso. Queremos nosotros que exista igualdad, queremos nosotros que México por fin se convierta en una potencia, en un país de primer mundo, con igualdad para sus ciudadanos, que reine por fin la verdadera democracia. Ellos no quieren eso, ¿eh? Y ellos están como fiera herida, arañando, mordiendo, atacando, porque saben que vienen por ellos y pueden tener su momento. No les permitamos, no le permitamos esa fiera herida que nos muerdan a los mexicanos, que nos coman a los mexicanos. Mire, fue una conferencia muy interesante, una conferencia de prensa muy interesante en la que incluso el presidente se refiere al caso de Cárdenas Palomino, de Pequeño, de cómo es que se está hablando de esto en los Estados Unidos, ¿no? También de los bienes que exigirán de los delincuentes en los Estados Unidos. Para eso le da la palabra el mismo canciller Marcelo Ebrard, quien dice, bueno, nosotros tenemos ya esta relación con el gobierno de Estados Unidos para que todo lo que estos sujetos tengan en los Estados Unidos y que se haya obtenido mediante sus operaciones ilícitas en México, sea de narcotráfico, sea de delincuentes de cuello blanco, sea regresado a los mexicanos. Eso es absolutamente importante que se hable. El presidente en un punto de la mañanera le responde a Reforma sobre el caso de agronitrogenados y cómo es que en efecto sí hay una oferta de pagar los 200 millones a Altos Hornos. Dice que en todo caso es Grupo Villacero del señor Julio Villarreal el que está ofreciendo esto. Así que vamos a ver en qué termina la situación. Verdaderamente le digo, fue una conferencia muy amplia, muy interesante, en la que de los últimos temas y los más importantes es esta nueva chistosada y ridiculez del Partido Acción Nacional. Miembros del Partido Acción Nacional también nos ven y nos escuchan, y no es verdaderamente la intención de Sin Censura constantemente burlarse de ustedes o del pueblo de México. Creo que deben concientizar sobre lo que están haciendo. Hay una denuncia del Partido Acción Nacional, ya una denuncia, una exigencia legal, si usted lo quiere ver así,
No sé ante qué proceso o cómo van a poder proceder con esto, honestamente, pero ellos dicen que tienen una denuncia legal, no sé cómo, para que el presidente López Obrador utilice un cubrebocas. Y esto, señoras y señores, es completamente metafórico, ¿eh? Lo que los panistas quieren es que todos nos tapemos la boca, no hablemos, que nos callemos la boca. Oigan, ahí está ese spot, chafísima, en el que aseguran que Lozoya miente. En su momento no lo aseguraron, pero que de ahora dicen que Lozoya miente. No, le piden al pueblo de México, no escuchen a Lozoya, tápense los oídos, cúbranse los ojos, pide el Partido de Acción Nacional. Y a nosotros, a los medios independientes, a los periodistas independientes, el mismo presidente López Obrador, le exigen que se tape la boca. Quieren amordazarnos, quieren taparnos la boca y quieren taparle la boca al presidente López Obrador. Eso me queda clarísimo. Es un eufemismo, es una metáfora, esto de hacer una denuncia para que el presidente porte el cubrebocas. Lo hacen obviamente bajo el tenor de la pandemia, de cómo es posible que el presidente López Obrador tenga reuniones y no utilice su cubrebocas, o salga a la calle y no tenga cubrebocas, o tenga conferencias de prensa y no use cubrebocas. Una situación que ya ha sido explicada. El presidente dice, bueno, si yo estoy en un lugar que se requiera tener cubrebocas, como lo es un aeropuerto, como lo es un avión, o una reunión en mi oficina con otras personas, pues sí me pongo el cubrebocas. Pero no voy a ponerme cubrebocas enfrente de ustedes, los periodistas, si los tengo a una sana distancia. Por favor, no nos hagamos güeyes. Así que el presidente dice, a ver, bueno, más bien se burla de esta denuncia del PAN y asegura, dice, me voy a poner un tapaboca, ya no dice cubreboca, un tapaboca. ¿Saben cuándo? Cuando acabe la corrupción. Así que vamos a apurarnos a que se acabe la corrupción para darle gusto a los panistas. A lo mejor los panistas detrás de las rejas van a estar ya muy felices al ver a López Obrador con el cubrebocas, claro, pero detrás de las rejas, cuando por fin se acabe esa corrupción. Y le voy a pedir a don